que generó, bueno, ruido, digamos. algún ruido, veamos. Es fácil decir que porque una empresa cerró, despidieron 100 empleados, pero lo que hay que ver es toda la película, ¿no? Y lo que vemos con indicadores del Ministerio de Trabajo, que se pueden encontrar porque están en Internet, es que para un primer trimestre el porcentaje de empleados que han perdido su trabajo es el más bajo de los últimos 7 años, ¿no? Esta es la primera reflexión que hay que hacer. No nos hagan creer en esta sensación térmica de que estamos teniendo pérdidas notables del empleo. Estamos en una situación delicada, pero no es muy diferente de la de los últimos 6 o 7 años. Situación térmica de pérdidas de empleo. Sensación. Me hace acordar mucho a la sensación de inseguridad también que fue tan criticada, De ¿no? todos, él está Mira, yo te digo aludiendo... que para el que se quedó sin laburo en estos últimos meses, la verdad que esta declaración lo tiene que haber enojado bastante porque es algo mucho más grave que una sensación, que Pero, una situación Julián, térmica. a ver, acá concreto sabemos perfectamente que hubo 11.000 despidos en la administración pública. Eso no hay duda y nadie lo discute. Ahora, sí, te lo discuten. Sí, Pero lo reconoció el gobierno. No, bueno, el gobierno puede haber dicho eso, pero en ATE te dicen otra cosa. Está bien. El tema es que todo esto, según lo que dice Prat Guy, él se funda su opinión en números que están en la página de internet del Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo evidentemente se entera cuando hay una caída de empleo registrado. Siempre y cuando sea, por eso yo dije hice la salvedad que empleo registrado sí se entera la AFIP y se entera el Ministerio de Trabajo. Esto es verdad, no se puede ocultar. Ahora, si es empleo no registrado, por supuesto, ahí no se entera nadie y es difícil determinarlo. Su opinión la funda Prat Guy. Entonces es muy fácil, hay que ir a la página del Ministerio de Trabajo y ver los datos o ir a la AFIP. La AFIP dice que se perdieron 26.000 empleos. 26.000 empleos registrados, dice la AFIP. El Ministerio de Trabajo no sé exactamente, yo no miré ese número, pero dice Prat Guy que no es tan importante como se quiera hacer creer. Es lo que dice él y dice de dónde saca la información. Bueno, por Puede ser otro la lado cuestión de también, chequear si miente o dice la verdad. también una cifra que fue contraargumentada desde distintos sectores, que es la de que en realidad esto pasa en todos los primeros trimestres de los últimos años. Y bueno, esto también es muy, muy discutible. Eso yo tengo entendido que es cierto, bueno, pero ya Julián, sé. me lo han dicho varios economistas. Ahora habrá que comprobarlo. No, que el primer con los trimestre números. es el trimestre, si querés, más quieto de la economía, es verdad, pero que se hayan perdido tantos puestos de trabajo en un primer trimestre, me parece que Yo te comparé con muy 2014. discutible. 2014 fue malísimo, se perdieron muchísimos empleos. El primer trimestre del 2014. Bueno, Pablo, ¿por qué no saludamos a nuestros invitados? Porque Pero como no, es está Nicolás del Caño con nosotros. Nicolás, bienvenido. Gracias Un a ustedes por gusto. invitarnos. Y está Adrián Grana, diputado del Frente para la Victoria, también con nosotros aquí acompañándonos. Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, ustedes, diputado, ¿manejan algunos números? Porque la verdad que uno ya empieza a discutir esto y... No, lo que pasa es que la información que emite el gobierno es una información capciosa porque no cuentan los contratos que no se renuevan. Claro. Los contratos que no se renuevan son pérdidas de puestos de trabajo y gente que se queda sin trabajo. ¿El No sector es público estamos despedida hablando, en el diputado? sector público. Por eso el ministerio dibuja ese número de 11.000 cuando hay más de 30.000 despedidos o gente, digo para ser técnicamente correcto, que no trabaja más en el Estado, entre otras cosas por vencimiento de contratos. Vencimiento de contratos de áreas sustanciales y esenciales del mundo de la gestión pública. Por ejemplo, del área de salud, se ha desmantelado el ARSAT, se ha desmantelado el programa de médicos yendo a los barrios, Conectar Igualdad, bueno, una cantidad de programas que hacen a políticas públicas y que no pueden decirse que son programas que no existen para empleados que no existen y que son ñoquis, sino que concretamente, y hay gente aparte de 10, 12 años que puede tener contratos o que eran de planta y que fueron hechas. Entonces el número es muchísimo más grande, lo dibujan detrás de que no hay un despido, sino que hay quizás una no renovación de contrato o que se terminó el convenio con la universidad de otro tipo de contratos más precarios. Igual yo creo que la discusión ahora me parece está en el sector privado más que otra cosa. No, pero digo por el tema de los 10.000 o 30.000 empleados públicos. No, pero Y el Prat Guy no sector habló de eso. Prat Guy habló de los números que dice el Ministerio de Trabajo sobre empleo registrado, ¿no? Sí, Que a mí es me empleo parece privado estamos hablando. A mí me parece, Nicolás. digo, en primer lugar, en el Estado, si tomamos el Estado nacional, los estados provinciales
y los estados municipales, la cifra que maneja ATE son alrededor de 30.000 despidos. En el Estado, si tomamos los distintos estamentos. Y esto hace no solamente... Ahí tiene que sumar provincia de Santa Cruz, provincia de Tierra del No Fuego. solamente gobiernos de Cambiemos, en las provincias donde gobierna Cambiemos, como Mendoza, por ejemplo, sino también en Santa Cruz. Hubo despidos, 400 trabajadores en Tierra del Fuego, 50 días de lucha de parte de los trabajadores contra los ajustes que está implementando la gobernadora del Frente para la Victoria, Bertone. No, entonces, discúlpame, ¿no? Y en el sector privado... El kirchnerismo no registra que eso pasa en Santa Cruz y en Bueno, Tierra del Fuego, no se enteran. Bueno, Así como chicos, de un también sector... tiene que ver con un contexto nacional. Digo, yo quiero ir al tema del empleo, ya lo está poniendo del nervioso el empleo diputado. precario. Quiero ir al tema del empleo precario. Recién La realidad. mencionabas el tema de la precarización laboral. No voy a entrar en provocaciones. Hay despidos de trabajadores que están hace 10 años, 11 años, 15 años inclusive en el Estado, precarizados. Bueno, se reforzó y se multiplicó bajo los años del kirchnerismo esta forma de precarización. Ahora, ¿qué hace el gobierno ahora, el macrismo? En vez de otorgar el derecho a esos trabajadores que tienen que pasar a planta permanente, los despide, ¿no? Y los números son realmente irrisorios lo que está diciendo Prat-Gay. La UOCRA, nadie puede decir que la UOCRA habla de 50.000 puestos de trabajo que se perdieron en la construcción. 80.000. Bueno, eso dice la UOCRA. No, podría acusar a la UOCRA de un gremio... construcción lo dice la Cámara Argentina de la Construcción. Combativo, digo, está diciendo la realidad. La UOM está planteando alrededor de 7.000, 8.000 empleos que se han perdido. Y eso uno lo conoce. Sí, pero guarda, el otro día lo charlaba con Godoy y Godoy me daba la total razón. El grueso de los empleos de la construcción se perdieron durante el año 2015. Antes de que... No es que después se frenó, siguieron perdiéndose, pero se perdieron muchísimos porque la obra pública se cortó a principios del año 2015. Esa es la verdad de la milanesa. Vos lo sabés. Pero a ver, por eso te digo, hay estadísticas que plantean 127.000 despidos que hay desde enero. Estamos hablando desde enero. Entonces, uno eso sabe que es así. Además, los trabajadores precarizados que están bajo distintas formas de contratación, en la UOM es algo completamente masivo. En lo mismo en la construcción, en distintos... Entonces, que el ministro hable de esta manera diciendo es una sensación térmica. Realmente, ¿Vos qué opinas de la ley? ¿Cómo la van a votar ustedes? Nosotros, si esta ley que ya se dio el dictamen en la Cámara de Diputados llegara al recinto, a pesar de tener críticas y tenemos nuestro propio proyecto, lo vamos a votar a favor, por supuesto, porque es una herramienta que tienen los trabajadores para defender su fuente de trabajo. Yo estuve recién ustedes mostraban el festival de los compañeros del Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, allí están realizando un festival solidario defendiendo su fuente de trabajo. Bueno, realmente perder el trabajo, quedarse sin la única fuente de ingreso que tiene el trabajador, que el trabajador no tiene cuentas offshore, digamos, o sea, los trabajadores tienen su única fuente de ingreso, que es esa, es su salario. Entonces, quedarse sin laburo, Prat-Gay es lógico que trate de engañar y de tomar estas cosas de manera superflua, como ya dijo la otra vez, ¿no? Dijo que eran como el aumento, ¿qué significaba el aumento de la luz? Y como 2 pizzas, dijo. Bueno, se ve que no camina a la calle, obviamente, porque la bronca que hay, no solo en los trabajadores, sino también en muchos comerciantes, las pymes, los empresarios. bronca, yo voy a la panadería, voy a la carnicería, la gente realmente tiene una bronca bárbara con esta situación porque es una mentira que muchos sectores que votaron inclusive a Cambiemos, no votaron esto. O sea, muchos sectores, porque se intenta decir desde el gobierno, no, esto es lo que nosotros dijimos en la campaña. Si Prat-Gay mismo dijo que cuando se diera la devaluación no iba a haber aumentos porque era solamente un sinceramiento. Una mentira descarada. Está bien, hablemos de la ley porque si no... No, bueno, digo, lo de la ley, nosotros lo vamos a apoyar. Creemos que, como te decía recién, no va a evitar, la ley sola no va a evitar los despidos, pero sí es una herramienta legal que tiene el trabajador que está peleando hoy por su fuente de trabajo y también puede generar que los empresarios no desalentarlos al despido a los empresarios, ¿no es cierto? Grana sobre la ley. Sí, que la ley tiene un contexto, porque si no sería una chicana del legislativo, y no es. Tiene un contexto y tiene una historia y tiene un porqué. Estas cosas que se estaban enmarcando acá, la devaluación, la inflación, la apertura indiscriminada de las importaciones, ahora están levantando el cepo para que se pueda importar más todavía, el cepo dólar para la importación. Todas estas cosas generan achicamiento del mercado interno. Y cuando se genera achicamiento del mercado interno, lo que afloja es la producción.
Y cuando afloja la producción, lo primero que se hace es echar trabajadores, y cuando se echa trabajadores lo que hay es menos poder adquisitivo y por lo tanto nuevamente menos consumo, y ahí viene este círculo vicioso al que nos lleva la derecha argentina históricamente, y que hoy lo vuelve a repetir en el gobierno de Mauricio Macri. Adrián, una pregunta. ¿Qué respuesta tienen para las pymes? Que todas las pymes, todas las organizaciones de pymes se han manifestado en contra de la ley. E incluso Roberto Labaña, un exministro de Economía de Kirchner, muy admirado por mucha gente. Marco Labaña, su hijo, también opina lo mismo. De Mendiguren, que condujo la UIA durante gran parte de la gestión de ustedes, también está en contra. ¿Qué le dicen a toda esa gente? ¿Está a favor de hay que pedirle al gobierno de Mauricio Macri que tome medidas como, por ejemplo, las que tomábamos en nuestro gobierno, como la Repro, que era financiamiento del Estado para impedir la pérdida de puestos de trabajo. Pero eso es lo que está diciendo el gobierno, que va a aplicar las Repro. Que las aplique. Mientras tanto, porque no se puede esperar. Cambiemos en el Congreso, nos decía, bueno, esperemos a que se llegue al 10%, porque ahí ya se pone la cosa más complicada. El 10%, como si acá no hubiera familias. Entonces, la situación del desempleo es hoy. Hay que dar herramientas a los trabajadores para que puedan Pero las pymes te dicen, con esta ley, que el gobierno financie lo que tenga que hacer la pyme para poder sostener el empleo, que no tenga que echar y que no tenga que ser aplicada esta ley. ¿Las podrían sacar a las pymes de la ley? ¿Cómo? ¿Las podrían sacar a las pymes? No, porque los trabajadores son trabajadores. Lo peor que le puede pasar a las pymes es que los trabajadores pierdan capacidad de consumo porque no van a tener a quién venderle. ¿A quién le van a vender la producción si no se la vende a los trabajadores? Usted sabe mejor lo que le conviene a las pymes que la gente de las pymes que vino acá. Pero por supuesto, como nos pasó todos estos 12 años, no hay proceso de mayor crecimiento de la industria pyme que en estos últimos 12 años a partir del fortalecimiento del mercado interno. Sí, pero y más en este momento que el mundo... Se vive la crisis. No, pero que justamente, ojalá viviera de recuerdos el presidente de la Nación y tomara las medidas que tomábamos desde el 2003 en adelante para fortalecer el empleo, porque si vos recordás, en el 2003 Néstor recibe el gobierno con 25% de desocupación. Hacía el chiste que había más desocupados que votos de lo que él había sacado, que había sacado el 23% en la primera vuelta del 2003, y se fueron tomando decisiones políticas, económicas, que fueron fortaleciendo la capacidad, la posibilidad de que se genere empleo hasta llegar, como hicimos en diciembre del 2005, con el 5,9% de desocupación. Entonces, acá hay decisiones políticas. Lo que dice el ministro, o lo que decía hoy el presidente, que dice que va a vetar la ley, tiene que ver con una concepción y una cosmovisión que tiene el PRO y Cambiemos al respecto de lo que significa el trabajo. Ellos creen que el Estado no tiene que meterse. Lo creyeron siempre, lo dijeron siempre, el Estado no tiene que meterse. Es un problema entre los trabajadores y los empresarios y que el mercado se autorregule. Cada vez que se dijo eso en la Argentina, lo que pasó es que cientos de miles, millones de argentinos quedaron excluidos a la intemperie sin ningún tipo de protección. El Estado debe regular, ¿sí?, el mercado y debe equiparar las inequidades que el mercado genera. Y eso es con políticas activas. Tiene que poner dinero, no tiene que abrir las importaciones como las está abriendo, tendría que haber sostenido el dólar como lo veníamos sosteniendo nosotros para que no siga habiendo aumento indiscriminado de precios, habría que haber desarticulado el precios cuidados como lo hicieron para que no se puedan hacer demarcaciones indiscriminadas. Bueno, me parece una cosa, digo, por esto nosotros nos posicionamos obviamente del lado del trabajador, creemos que no puede ser la variable de ajuste ni de las pymes, sabemos que obviamente no es lo mismo una pyme que... Vos nunca tuviste una pyme, ¿no? No, ni una multinacional. No, yo siempre fui trabajador de call center o trabajé por mi cuenta, pero nunca tuve una pyme. Digo, porque la lógica del empresario es un poco diferente a la que ves vos. No. Está bien, pero digo, los trabajadores no pueden ser la variable. Por eso, de una pyme, no puede ser la variable de ajuste el trabajador. Nosotros creemos que tiene que tener esta herramienta legal. No, y me parece muy importante, digo, tener en cuenta que no hay que ver solamente la foto. Digo, porque la perspectiva de este plan económico es, como decía recién, una recesión. Y esa recesión significa mayor desocupación. ¿Por qué elevaron el seguro de desempleo a 3.000 pesos? Porque la perspectiva... Justamente si la economía se sigue contrayendo, va a ser más despidos. Yo recién les contaba, uno va a los comercios en su barrio y lo que dice, todo lo que se ha dado ahora como aumentos en la luz, en el gas, después se va a trasladar a los precios, se va a trasladar a más despidos. Entonces, me parece que hay que dar esta herramienta de forma inmediata y quería señalar que ha habido de parte del Frente Renovador un ida y vuelta, porque por un lado se sostuvo que iban a llevar adelante esta ley, de hecho Facundo Moyano la impulsa,
Sergio Massa ya dijo, bueno, habría que estudiar si esta ley está bien o no, después de que habló Macri, ¿no? Porque podríamos pensar en otro tipo de ley de promoción del empleo. Bueno, la promoción de empleo siempre es beneficio a los empresarios, nunca beneficio a los trabajadores. Digo, y el ejemplo que dio Macri fue el de Cresta Roja. Cresta Roja retomó 1000 trabajadores con un 30% de rebaja salarial y donde los trabajadores que tienen 20 años de antigüedad ahora tienen contratos temporarios y precarios. Si esa va a ser la salida, es decir, es un chantaje de las patronales diciendo o se acepta la condición que nosotros planteamos para obtener mayores ganancias, es decir, que un trabajador trabaje más horas por menos salario y que no tenga conquistas, o quedan en la calle. Ese es el chantaje que está planteando las patronales y este gobierno es el gobierno de los empresarios, por eso lleva adelante esta política. Muchas gracias a los dos por la visita. No, Muy gracias a amables. ustedes. Vamos a ver el estado del tiempo con Javier Torrente. Dale. Claro, claro, el pronóstico para todo el país, porque ya dijimos que viene avanzando el frío desde la Patagonia y en algunos sectores hay nevadas que se van a desarrollar.